Damos la bienvenida a todas las personas que están en línea, que se conectan para este tiempo maravilloso, para gozarnos, para alegrarnos juntos con el Señor. Bueno, hoy se está celebrando, como ya nos han dicho, el Día de la Red de Oración. Lo estamos celebrando nosotros a nivel local en este lugar y animamos a la iglesia a que nos conectemos. Hoy vamos a estar, pues no se va a dedicar todo el sermón a la oración, pero vamos a mirar también allí algunos aspectos sobre la vida de oración. Bueno, vamos a abrir la palabra del Señor en el Evangelio de Mateo, capítulo 9. Llevamos 2 años estudiando Mateo y bueno, con este 2 años y vamos solamente, hoy terminamos el capítulo 9 de Mateo. Vamos a leer conmigo, lean conmigo el capítulo 9, la última parte, los versículos 35 al 38. Vamos a leer al unísono. Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas. ¿Qué hacía al recorrer? Enseñándolas en la sinagoga de ellos, predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes, ¿qué pasaba? Tenía compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad, la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Quiero comenzar diciéndole, Jerusalén era la capital no solamente de gobierno, sino la capital religiosa de Israel. Y Jesús, aunque Jesús no era de Jerusalén, sino que su nacimiento había sido en Belén y había vivido en Nazaret, pero pues al ser la capital religiosa y la capital de gobierno, pues normalmente no vemos Bogotá como llega gente de todas partes de Colombia y aún del mundo, pues por ser la capital. Jesús no frecuentaba Jerusalén. Sin embargo, hay algunos episodios, por ejemplo, por obligación de la parte espiritual y religiosa, él debió haber sido llevado a los 40 días a Jerusalén para ser presentado en el templo. Allí se dio ese momento maravilloso donde Ana y donde Simón profetizaron, hablaron de él como el Mesías, lo reconocieron como el Mesías. Lo vemos a la edad de 12 años y estando en el templo y compartiendo con los sacerdotes de aquella época. Lo vemos en el inicio del ministerio allí en Jerusalén, cuando según Juan hace un momento de purificación del templo. Lo vemos en algunos momentos de celebraciones de fiestas, llegando hasta Jerusalén. Y específicamente lo vemos, fue muy visible la última semana de su vida, lo que se llama la semana de pasión, donde desde el día domingo hasta el día de su muerte, el día viernes, permaneció en Jerusalén y estuvo entrando y saliendo en el templo. Eh, pero yo quiero hoy mencionarle a ustedes que esas veces Jesús estuvo en el templo, pero son múltiples, aunque no, se podíamos contar con los dedos las veces que estuvo allí en Jerusalén, pero son múltiples las referencias que la Biblia nos muestra cómo el Señor iba a las sinagogas, en las casas, a la playa, recorría ciudades y aldeas. Y el estudio de hoy nos muestra cómo el Hijo de Dios, en cumplimiento de la misión que el Padre le encomendó y a la luz de este relato, es decir, lo vemos recorriendo ciudades, recorriendo playas, recorriendo casas, pero hoy nos vamos a enfocar a la luz de este pasaje mirando cómo él recorría estos lugares, y con base en ello vamos a estudiar el tema: rebaño olvidado, cosecha perdida. ¿Cómo se llama el tema? Bueno, muy bien. Entonces vamos a ver a Jesús, en la esencia, el centro de este pensamiento. Si se tratara de sacar una idea exegética, vemos que el centro de este pensamiento es Jesús llevando el mensaje de las buenas nuevas a aquellas comunidades.
por ahí por los alrededores de Capernaum, Galilea. Y vamos a mirar el primer aspecto, y es que el rebaño olvidado necesita una iglesia en movimiento. Hace un mes estábamos hablando de la iglesia en movimiento. Entonces, el rebaño olvidado necesita una iglesia en movimiento, es decir, una iglesia que comprende el llamado y actúa. Una iglesia que comprende el llamado y actúa. Nosotros, hay tres tipos de llamado. El primer llamado que una persona recibe es el llamado a la salvación, y ese llamado está abierto para toda la humanidad. El segundo llamado que el Señor nos hace es el llamado de servicio bivocacional, o el llamado bivocacional, que son las personas que sirven al Señor, pero tienen su trabajo, tienen su empresa fuera de la iglesia. Y existe el llamado de tiempo completo, que son las personas como los pastores, a quienes Dios ha llamado para servir de las 24 horas. Nosotros normalmente estamos disponibles en muchos momentos de nuestra vida, estamos disponibles. A veces estamos almorzando, porque usted no sabe a veces la hora que yo almuerzo, entonces me llaman, pero yo debo atenderlos, y es un placer poderles atender. Entonces, ¿tenemos cuántos tipos de llamado? Tres tipos de llamado, donde todos ustedes han recibido dos llamados: el llamado a la salvación y el llamado al servicio bivocacional. Entonces, algunos solamente han aceptado el primer llamado, el llamado a la salvación, y vienen a la iglesia y están allí, y gloria a Dios por su asistencia, pero recuerden que unido a ese llamado tienen el llamado bivocacional. Poner mi casa para el servicio a un grupo de vida, servir en un grupo de vida, servir en un ministerio, estar en un área de servicio. Para eso nos ha llamado el Señor. El Señor no solamente nos llamó para ser salvo. ¿Por qué? Porque si nosotros somos consecuentes con la palabra, si yo he sido salvo y le pregunto, ¿ha sido de bendición que usted conozca el evangelio de la salvación? Ay, no. ¿Ha sido un beneficio o una bendición para usted ser salvo? Amén, ahora sí un poquito. Bueno, ¿eso qué significa? Que nosotros debemos, si yo estoy feliz, vamos a pensar en el área, digamos, de económica, ¿no? Si usted le está yendo bien y si usted no es egoísta, ¿qué quiere usted? ¿Que a la gente le vaya mal o que le vaya bien? Que le vaya bien. Y normalmente, si su empresa empieza a crecer, entonces usted empieza a contratar personas, y esas personas, si a usted le está yendo bien, a ellos también les irá bien. Si usted, entonces la idea es que nosotros comprendamos que si el mensaje del evangelio de Jesucristo ha sido una bendición para nosotros, ¿qué debemos hacer? Guardarnos ese mensaje, compartirlo. Debemos compartirlo. ¿Dónde? Por eso nos dice que somos servidores bivocacionales. A mis compañeros de trabajo, a mi familia, a mis amigos, a mis vecinos. Nosotros debemos compartirle ese mensaje. Ese mensaje. Cuando yo conocí el evangelio, yo trabajaba en las bananeras de Urabá. Y los compañeros, pues ellos me agarraban en gavilla, y pues eso hacían y deshacían, porque se burlaban de mí, porque pues yo venía de donde yo había estado con ellos en parrandas, en fiestas, en todo eso. Pero un día yo les dije: no más, ya no sigo más en eso, yo ahora sigo a Cristo. Entonces para ellos eso era un asombro, era una locura de mi parte. Pero yo luego los agarraba, cuando ellos me agarraban a mí en gavilla, era como cuando una manada de pavos agarran a una pobre gallinita a darle picotazos. Pero cuando me mandaban con ellos allá al campo, a las bananeras, entonces yo los agarraba solito. Y entonces allí sí, ahora yo no los agarraba para maltratarlos, sino para decirle: mire, necesitamos ser salvos. Y ellos allá sí me decían: sí, hermano, sí, usted tiene la razón. Y yo le prediqué. Muchos de mis compañeros los asesinaron. Yo estuve en Urabá, en la zona de la violencia del año 1991-92, que yo creo que ha sido una de las épocas más crudas de violencia, donde uno encontraba los cadáveres colgados en los cables, los mataban y los colgaban allí, donde uno encontraba los cadáveres que se los comían los chulos porque nadie los recogía. Entonces yo viví esa época allí en esa región de Colombia.
Y muchos de mis compañeros los asesinaron. Muchos de mis compañeros fueron asesinados en ese tiempo. Pero yo, es decir, en medio de mi dolor, porque cada vez que asesinaban a un compañero, había dolor en mi corazón. Pero en medio de mi dolor había una satisfacción de saber, yo les compartí del amor tuyo, Señor. Yo les hablé de la importancia de arrepentirse. Yo les hablé, a pesar de que yo estaba nuevecito en el evangelio, a pesar de que yo estaba comenzando el camino de Dios, yo les compartí. Yo los invité a culto, yo los invité a vigilias, yo los invité a ayunos, yo los invité, Señor. Yo les compartí el evangelio allí. Había otro cristiano juntamente conmigo de otra denominación, pero los dos les compartíamos del amor de Cristo. Entonces, cuando tú le compartes a alguien, la Biblia dice que el Señor nos ha puesto como atalayas. ¿Qué es una atalaya? Alguien que vigila. Y el Señor dice, si yo le dijera al atalaya que anunciare que viene un peligro. Los atalayas en el pueblo de Israel tenían unas trompetas, y de acuerdo a lo que hubiese cada trompeta, ellos conocían el sonido de cada trompeta y sabían cuándo eran convocados a la guerra, cuándo era un sonido de trompeta convocado a resguardarse porque había enemigos. Ellos comprendían esos toques de trompeta. Y Dios dijo que él había puesto al pueblo, a su pueblo, como unos atalayas. Y le dice al atalaya, si yo dijera al atalaya que anuncie el peligro, y el atalaya anuncia el peligro, pero la gente no acata el llamado, y el enemigo viene y los mata, dice, ellos morirán por su pecado, pero tú salvarás tu alma, porque les anunciaste que el peligro venía y la sangre de ellos no recaerá sobre ti. Miren lo que Dios nos ha puesto. Y ahora, eso no era solamente en los israelitas. Hoy en la iglesia Dios nos ha puesto como atalayas. Los atalayas es lo que hoy día llamamos garita, ¿no? En el ámbito del ejército, de la policía. Siempre donde hay una guarnición militar, hay un lugar alto donde están ellos, allá, claro, con seguridad, guardados allí, pero siempre hay un militar allí mirando con los aparatos para mirar, observando. Él no se puede quedar dormido, él no se puede descuidar, porque si como el suricato estaba vigilando mientras los demás están comiendo, él está a pilas que el enemigo no les vaya a causar un estrago. Entonces, hoy yo quiero que nosotros veamos que el rebaño olvidado necesita una iglesia en movimiento. ¿Una iglesia cómo? En movimiento. ¿Creen ustedes que esta iglesia necesita ser más dinámica? ¿Estar más en movimiento? Sí. Y esta es evidencia de que la iglesia necesita dinamizarnos. Partiendo de mí, partiendo de nosotros, necesitamos. Dice el versículo 35, recorría Jesús todas las ciudades y aldeas. O sea, escuche eso, o sea que Jesús iba de ciudad en ciudad. Pensemos en Cundinamarca. Creo que Cundinamarca tiene 100 y algo de municipios. Pensemos solamente en el departamento de Cundinamarca. Pensemos en Bogotá, que tiene 20 localidades, creo. Es decir, o sea, hoy este mensaje sería: Jesús iba de barrio en barrio, de localidad en localidad, de municipio en municipio, de departamento en departamento, de región en región. Imagínense, no se contaba con los medios de transporte que nosotros. Jesús no andaba en una moto, Jesús no andaba en un flamante Ferrari. Jesús andaba a pie o en lomo de burros. Imagínense, dice una canción: el que anda en burro anda a pie. Entonces, pero ese eran los medios de transporte. Y Jesús y los tiempos de Pablo, los sucesores, dice que el evangelio se predicó casi en el mundo conocido de aquella época. Y Pablo lo hizo como en 15, 20 años, no sé, 30, 25 años. ¿Cuánto llevamos nosotros aquí en la localidad de Suba? Yo creo, iglesia, amados hermanos, y esto no es un regaño, es una reflexión partiendo de mí. Yo creo que en la iglesia hemos entrado en un conformismo. Hemos caído nos hemos acomodado. Bueno, ya yo soy salvo, pues los demás verán.
si son salvos o no son salvos. Entonces mire, ¿para qué hacía Jesús eso? Para enseñar la palabra. Dice, enseñando en las sinagogas de ellos. ¿Qué enseñaba? Doctrina. La enseñanza normalmente está asociada con la doctrina, con mensajes. Enseñaba acerca del perdón, enseñaba acerca del arrepentimiento, enseñaba acerca del pecado, enseñaba que la gente cambiara, enseñaba que la gente necesitaba una vida renovada. ¿Necesita la gente en nuestro tiempo hoy ese mensaje? Sí, la gente necesita, porque mucha gente cree que está bien, mucha gente que los matrimonios necesitan ser restaurados, los matrimonios necesitan ser sanados, las relaciones. ¿Y quién es el portador de ese mensaje? Ese mensaje no lo da el gobierno, ese mensaje no lo dan los alcaldes, ese mensaje no lo da la policía, ese mensaje, hay un ente en el mundo encargado de ese mensaje y se llama la iglesia. ¿Y quién es la iglesia? Yo, diga en primera persona, yo soy la iglesia. ¿Tiene usted vecinos que necesitan este mensaje? ¿Tenemos familias que necesitan este mensaje? ¿Tenemos compañeros de trabajo que necesitan este mensaje? Sí, pero yo creo que hemos caído en esa comodidad, en ese conformismo y necesito pellizcarnos. Vamos a avanzar porque el tiempo se nos ha ido. ¿Para qué más? Enseñaba, pero también dice que les predicaba el evangelio del reino. O sea, el mensaje no solamente enseñaba, sino que predicaba. La enseñanza normalmente está asociada a temas doctrinales y la predicación está asociada normalmente a mensajes sobre el reino de los cielos, sobre el evangelio. Está llamado normalmente a buscar almas. A veces la enseñanza se da en un aspecto de formación ya del que está conociendo de Cristo, y normalmente el mensaje del reino, el evangelio, está asociado a predicarles de salvación, de arrepentimiento, de perdón de los pecados. Entonces dice que Jesús les predicaba el evangelio del reino. Nosotros hoy, la iglesia en movimiento es aquella que lleva el mensaje de salvación a las personas. A veces nos da temor porque decimos, bueno, pero predicarle al médico. El médico sabe de medicina, pero no sabe del reino de los cielos. Pero predicarle al profesor, el profesor sabe de matemática, el área que él da, pero no sabe del reino de los cielos. Predicarle al abogado, el abogado sabe de derecho, pero no sabe de la palabra de Dios. Y tú tal vez sabes, tienes un segundo, un tercero de primaria, un quinto, pero eres el portador de un mensaje que puede cambiar la vida de ese profesional. Un mensaje que cambia. Escuchen esto, nosotros no hemos entendido esta verdad. El mensaje que tú y yo portamos cambia el destino eterno de las personas y cambia el destino terrenal de las personas. A mí, cuando me compartieron el evangelio, yo era un bebedor de trago. Había una cantina, un bar que yo decía que era de mi propiedad, porque yo iba todos los días a ese bar a escuchar música, a hablar con el cantinero, a cruzar la pierna, de todo. Yo llegaba del trabajo y tipo 6 de la tarde, allá me llegaba se llamaba heladería La Nueva, y yo decía que la heladería Nueva era mi heladería, pero no era porque era helado, no vendían helado, vendían era tragos. No era cosas heladas, era agua ardiente la que vendían allí. Pero allí yo iba todas las tardes a compartir, a hablar. Cuando me convierto al evangelio, tengo que pasar por esa cantina, y entonces yo me metía a la Biblia por acá, por dentro de la camisa, los primeros días, y pasaba rapidito para que no me vieran, porque era la única calle que me llevaba a la iglesia. Y yo agachaba la cabeza, lo que es el diablo de mentiroso, me avergonzaba. Yo agachaba la cabeza y cruzaba rapidito para que no me vieran. Pero Dios fue transformando mi vida. Entonces, el mensaje que tú portas y que cambia el destino material, el destino físico de nosotros. A mí, Dios me cambió la vida en todo. Yo era un campesino que trabajaba en el campo. Luego, cuando conocí el evangelio, me empezaron mis maestros, mis tutores a decirme: tú no te puedes quedar como un bachiller, tú tienes que ser un profesional.
y me impulsaron y me animaron, y hoy soy lo que soy. A Dios la gloria y la honra, pero también a personas que Dios puso en mi camino, que me motivaron para que yo avanzara, a personas que conocían de Cristo y que empezaron, porque si hay alguien que debe motivar a los demás para el bien, para las cosas buenas, es la iglesia, es usted y soy yo. ¿Se alegra por eso? No se avergüence porque se burlen, porque le digan evangélico, porque le digan aleluya. No, avergüéncese si usted lo encuentran robando, avergüéncese si usted lo encuentran adulterando, avergüéncese por lo malo, pero nunca se avergüence por ser un testigo del evangelio que cambia vidas y que transforma el mundo en el que nosotros vivimos. Usted porta ese mensaje. Usted porta ese mensaje, dele la gloria y la honra a Dios. Nunca se avergüence por lo que usted es. Pero también Jesús llevaba ese mensaje para ayudar a suplir las necesidades de las personas. Dice el versículo 35, la parte C, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. ¿Cuántos han orado por algún enfermo? Levante, ¿usted alguna vez ha orado por un enfermo? Bueno, si usted no lo ha hecho, hágalo. Usted dice, pero ¿qué tal que no se sane? Es que usted no va a empeñar la palabra, decir, es que él se va a sanar, yo voy a orar, sé. Es decir, cuando yo oro por las personas, yo no le digo Dios lo va a sanar, yo digo Dios lo puede sanar. Tengo como evidencia, he experimentado el milagro de Dios en mi vida, he visto en la palabra que Dios sana y yo creo que hoy Dios te puede sanar. Pero yo no digo te va a sanar, te puede sanar. Las primeras veces que oraba por los enfermos se me morían. Y parecía que ya tenía como que tenía, era como el ministerio de la lápida. Pero luego empecé a ver que algunos empezaban a recuperar, a sanar. Y uno le da temor. ¿Y qué tal que yo ore y no se sane? Mire, no solamente ore por su cuerpo, ore por su alma. Y para orar por su alma, invítelo ¿a qué? A recibir a Cristo. Porque usted no es Dios, usted simplemente es un mediador, es un recurso usado por Dios. Y qué más lindo, escuchen esto, porque uno a veces le da tristeza, ay, pero oré por ahí y se murió. Pero ¿sabe usted lo bonito que es que usted pueda acompañar a esa persona en sus últimas horas de vida y podérselo entregar, sacárselo, arrebatárselo al diablo, sacarlo del infierno? Porque es que nosotros no entendemos eso. Que usted tenga la convicción que usted sacó a esa persona, iba rumbo al infierno. Ya huelía a azufre. Ya había olor a azufre en él, pero usted mediante la oración, mediante la predicación del evangelio, lo sacó a última hora y se lo presentó ahora en victoria a Jesucristo. Lo presentó, lo sacó del mundo de las tinieblas y con el mensaje que usted le predicó, lo llevó ahora al reino de los cielos. Yo creo que esa persona vivirá toda la vida en la eternidad agradecido con usted, decir, yo iba camino al infierno, porque yo creo que el Señor nos mostrará algo así de esa película. Mire para donde usted iba. Y mire lo que hizo esa persona sencilla que vino a tu cama. Por eso debería existir y debe existir en la iglesia el ministerio de misericordia, de ir a los hospitales, de ir a las clínicas, de ir a esos lugares y predicarle a aquellas personas que están muriendo sin Cristo, sin Dios, sin esperanza. Y ese mensaje lo porta la iglesia. Y tú dirás, no, pero es que Cristo lo hacía, pero yo no soy Cristo. Mira lo que Cristo dice en la palabra, allá en Juan capítulo 14, versículo 12. Dice así, de cierto les digo, el que cree en mí, las obras que yo hago, ¿qué pasa? Él las hará también. Escuchen esto. Las obras que yo hago. Cuando usted vaya a orar por un enfermo, acuérdese de este pasaje. Señor, tú dices que las obras que tú hiciste yo las puedo hacer. Yo creo en ti. Yo así le digo al Señor cuando voy a orar. Yo creo en ti, Señor. Y tú me dices que, ¿qué obras hiciste tú? Sanaste a ese enfermo. Yo a veces, eso sí me da como cierto temor, ¿no? Orar por un muerto para que se resucite. He sentido el deseo de hacerlo, pero digo, ¿qué tal que quede aquí como un loco? Pero vale la pena hacerlo. Sí, ahora depende de la convicción que el Señor ponga en nuestro corazón.
¿qué tal? Ahora no sé cuántos quedarán en el velorio cuando se levante ese muerto, ¿no? Entonces no sé si eso alegrará o entristecerá, porque cuando se levante ese muerto no sé cuántos quedarán allí. Entonces, pero tenemos que atrevernos a hacerlo. Lo segundo que quiero decirles es que el rebaño olvidado requiere una iglesia que visibiliza al necesitado. Requiere una iglesia que visibiliza al necesitado, es decir, ve el verdadero problema y se identifica con el dolor ajeno para actuar. Escuchen esto, mucha gente que tú ves en él, que se acerca a ti con una necesidad, quizás la necesidad de él va más allá de lo que tú ves a simple vista. Y eso es lo que hacía Jesús. ¿Recuerdan a la mujer samaritana? Jesús le dice a la mujer samaritana, dile a tu marido que venga. ¿Y qué le dijo la mujer samaritana? Yo no tengo marido. ¿Y qué le respondió Jesús? Bien has dicho, no tengo marido. Porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes, que son 6, tampoco es tu marido. Ahora, muchas veces podemos ver eso como casi como un regaño de Jesús. No, Jesús está diciendo, mujer, muchos de esos hombres se han burlado de ti. Jesús está viendo la verdadera necesidad. Está viendo una mujer que ha sido víctima quizás de abusos, que ha sido víctima de maltratos. Está viendo una mujer que ha sido víctima de hombres que la han usado simplemente como un objeto y la han dejado tirada. Y Jesús le dice, mujer, yo estoy aquí no para ser tu marido, yo estoy aquí para ser tu salvador, para mostrarte tu verdadera necesidad. Tu necesidad va más allá de un marido. Tu necesidad va más allá de tener un hombre a tu lado. Tú necesitas al Rey de Reyes y al Señor de Señores. Tú necesitas al Salvador del mundo. Tú no necesitas un marido más. Tú necesitas a Cristo Jesús. Jesús ve la verdadera necesidad de aquella mujer. Jesús dice, la necesidad tuya no es la de un marido. Los maridos se han burlado de ti, los maridos te han humillado. Tú necesitas a Cristo, necesitas a Dios y esa es la misión de la iglesia. La iglesia está llamada a ver la necesidad de la gente. ¿Y qué hacemos nosotros? No, ese es muy chismoso, va para allá. No, ese es muy criticón, va para allá. Ese es muy peleoso. No, detrás de esa actitud de pelea, de crítica, hay una profunda necesidad en el alma de esa persona. Hay una profunda necesidad. Yo te pregunto, allí en tu casa, ese hombre, esa esposa rebelde que no quiere, mire, toda esa rebeldía no está diciendo otra cosa que a gritos él llora porque necesita a Dios, pero él no entiende, ella no entiende. Entonces actúa con rebeldía, te maltrata, te ultraja, te pisotea. Pero esa actitud de esa persona no es otra cosa que el vacío que lleva en su alma, diciendo, necesito a alguien que me ayude a encontrar el camino correcto. Y nosotros, no, allá él con su rebeldía, allá él, pero Dios nos ha puesto para eso. Entonces, eso, ¿para qué? Para que esa iglesia que visibiliza la necesidad verdadera, para compadecerse. Dice, al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas. Al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, es decir, sentía dolor por su condición material y espiritual. En este contexto, la palabra que fue transliterada al español para compasión es la palabra plaxnistein. Plaxnistein, que viene del término plaxnon, que se refiere a las entrañas, al hígado, los intestinos y el corazón. O sea que cuando dice que Jesús sintió compasión, significa que Jesús sintió una conmoción. No sé cuántas veces, bueno, yo lo he sentido a veces en momentos de miedo, ¿no? Uno siente, parece que tuviera un hijo en el estómago y se le mueven las vísceras allá. Yo lo he sentido en algunos momentos de miedo, como si le moviera a uno internamente las vísceras. Eso es, bueno, digamos, eso es en el sentido físico, ¿no? Pero significa que Jesús fue movido. Yo cuando predicaba este mensaje, le decía al Señor, yo quiero sentir eso por la gente. Porque, amada iglesia, quiero que me vayan poniendo una cancioncita y suavecita.
Amada iglesia, ¿sabes qué es lo que nos falta a nosotros? ¿Por qué nosotros no trabajamos en pro de la salvación de la gente? Porque necesitamos sentir esto. Que cuando veamos a ese muchacho en las drogas, sintamos esa compasión. Que cuando nosotros veamos a ese hombre en el alcoholismo, sintamos esa compasión. Eso nos quitará el cansancio. Eso quitará la mirada de nosotros mismos, de nuestro egoísmo, de nuestras cosas personales, y nos llevará a trabajar incansablemente por el perdido. Cuando nosotros entendemos que ellos van rumbo al infierno, amados hermanos, la gente va camino al infierno. La gente no va camino a la fiesta solamente, la gente no va camino a la cantina, la gente no va camino al bar. La gente cuando va en el mundo va camino al infierno. Como dice la Biblia, va como oveja al matadero. Ellos van y solamente una instancia los puede salvar, y eres tú y yo a través del evangelio de Jesucristo. Dice que Jesucristo los veía como ovejas desamparadas. Mire la mirada de Jesús. Ellos se creían los chachos, ellos se creían los que tenían el poder, pero Jesús los veía como ovejas desamparadas. ¿Qué significa? Desprotegidos, abandonados, sin cobertura. Los veía, dice, como ovejas dispersas, es decir, disgregados, aislados, divididos. Separados de quién, separados de Dios, separados de sí mismo, separados de su familia, separados de la sociedad. ¿Cómo está la gente hoy día? Esto no ha cambiado, mis amados hermanos. Lo que ha cambiado es que Cristo sí sentía compasión por ellos, y nosotros no estamos sintiendo esa compasión por ellos. Eso es lo que ha cambiado. Eso es lo que ha dado un viraje diferente. Y termino con esto, se lo voy a leer nomás. La cosecha perdida demanda, porque estamos diciendo rebaño olvidado, cosecha perdida. La cosecha perdida demanda la presencia de una iglesia consciente de realidades circundantes y de oportunidades determinantes. ¿Para qué? Para ver obrar el poder de Dios. ¿Qué realidades vemos aquí? Que la cosecha es abundante. Jesús dijo a sus discípulos: a la verdad la mies es mucha. En la metáfora de la cosecha, Jesús veía las ciudades y aldeas como un campo grande, y a los que lo habitaban como frutos maduros. Los veía como ovejas perdidas. Esta analogía no solo la usó en este pasaje, sino en el texto que leíamos de la mujer samaritana. Jesús dice a los discípulos de ellos, cuando ellos llegan y le preguntan: ¿por qué no comes? Y Jesús le dice: hay una comida más importante para mí, que es la comida de mi Padre, que yo haga la voluntad de mi Padre. Y él luego les dice: no decís vosotros, o sea, los lleva a ellos a que miren los campos, que verdaderamente los cultivos estaban pequeños. Y dice él: no decís vosotros que faltan 4 meses para que llegue la siega. He aquí yo les digo a ustedes, eso dicen ustedes. Ustedes dicen que todavía no es tiempo, y yo les digo: alcen ahora sus ojos. ¿Qué necesitamos? Ojos espirituales. Alcen ahora sus ojos y miren, suba, los campos en suba ya están blancos para la siega. Mire, la familia suya ya está blanco para la siega. Hay pocos obreros, es otra de las realidades. Dice: más los obreros son pocos. Y yo quiero leerle solamente estos datos estadísticos que investigué. Según algunas bases de datos que consulté, la población mundial oscila entre alrededor de 8.124 mil millones de habitantes que hay en el mundo. De esos hay 2.500 millones de cristianos católicos y evangélicos. De esos 2.500 hay 600 a 660 cristianos evangélicos solos. Si nosotros miramos este porcentaje, miremos lo siguiente: nosotros necesitaríamos, así cada uno de nosotros, Jesús dice: los obreros son pocos. ¿Qué son pocos? ¿Y qué es mucho? La mies, la gente que hay sin Cristo. Entonces, si nosotros hoy tomáramos la determinación de ganarnos al mundo,
cada uno de nosotros necesitaría ganarse en promedio 1.350.000 personas. O sea, por eso los cálculos de Cristo son muchos, mucha la mies. Pero miremos esto más. Según esa misma investigación que hice a nivel las proyecciones demográficas globales en el mundo, mueren en promedio 160.000 a 170.000 personas cada día. ¿Cuántos mueren? 160.000 a 170.000 personas al día. Si llevamos eso en promedio al año, equivale a 62 millones de personas al año. Dice, y si eso lo llevamos a dividirlo en horas, mueren alrededor de 6.875 personas ahora. Ahora a las 9 de la mañana están muriendo 6.000, morirán aproximadamente de 9 a 10, 6.875 personas. Y si dividimos eso en minutos, mueren aproximadamente 145.5 personas por minuto en el mundo. O sea que ahora mismo, antes de que yo termine de hablar, están muriendo en el mundo 114.5 personas. Si lo llevamos a Colombia, en Colombia, según los registros de defunción no fetales, mueren en promedio 760 a 790 personas diariamente. Imagínense, todo un barrio. Tomando como punto medio el 780, yo diría que entonces al año mueren 284.700 personas. Y si lo llevamos a minutos, a horas, perdón, mueren por horas, cada minuto mueren, cada hora mueren, cada minuto mueren 32.5 personas, cada minuto, aquí en Colombia nomás. Y la pregunta es, ¿cuántos de esas personas son cosecha perdida? Es decir, ¿cuántos de ellos mueren sin recibir a Cristo? La cosecha, hay una oportunidad. Y la oportunidad dice, pidan al Señor de la mies que envíe obreros. Y quiero solamente tomar la palabra envíe obreros, porque ya el tiempo no me da. La palabra envíe obreros o envíe, pues, es la palabra ekbalé, traducido comúnmente como mandar. Literalmente significa expulsar, arrojar o sacar con fuerza, con urgencia, lo que implica que la misión requiere un impulso divino categórico sobre el trabajador. Esto significa que el Padre es la misma palabra usada para expulsar demonios. Es la misma palabra que se usa para expulsar demonios. O sea que lo que está diciendo Jesús es, el ruego es categórico. Rueguen con urgencia, rueguen con intensidad que el Padre, o sea, ¿qué es lo que necesita el mundo? Obreros. Ponte de pie, por favor. ¿Qué necesita el mundo? ¿Cuántos obreros hay aquí hoy? Yo te invito hoy y que ustedes y yo analicemos este pasaje. Solamente esa expresión, rueguen al Padre que envíe, o sea, que empuje. Yo no sé a cuántos Dios está empujando y le estamos haciendo el quite. No. Y Dios lo está empujando y Dios le está diciendo, mire, abre un grupo de vida, mire, únete a un el trabajo, la empresa. Yo te pregunto, el día que vaya, sí, hay que cuidar la empresa, hay que cuidar el negocio, pero la idea es las almas que necesitan de Dios. Padre amado, yo te doy gracias en estos momentos. Quiero que por un momento pensemos ese rogar. Hoy estamos hablando de la red de oración. Y la pastora está invitando a la iglesia, únete, toma un turno. ¿Cómo va a ser posible que si Dios nos regala 24 horas al día, entre día y noche, tú no le puedas entregar una hora que no va a ser? Es un beneficio para ti porque tú vas a estar en intimidad con Dios. ¿Cómo es posible que nosotros solamente al día oremos 5 minutos, 10 minutos? Hermanos amados, así la iglesia nunca vas a salir adelante. Él dice, rueguen que el
Padre, o sea, ese rogar es clamen con intensidad. Y también investigué ese término rogar en el original. Y el término rogar es el término ditete, traducido como súplica, pedir con fervor, con llanto, con lágrimas en nuestros ojos. Pidamos con llanto que el Padre envíe, obreros. Pero quizás cuando empieces a clamar allí, Dios te va a decir: ese obrero eres tú. Robert, la historia del avivamiento en Gales comenzó con un carbonero, un hombre que explotaba carbón de leña. Y la iglesia en Gales estaba en un estado de degradación. Y Robert iba, cortaba leña, y luego que ponía a quemar esa leña se arrodillaba y empezaba a llorarle a Dios, a decirle: levanta, Señor, en Gales hombres que transformen este país. Y lloró por muchos años. Dice que la historia dice que se le formaba un camino de lágrimas por la cara sucia de carbón que tenía, mientras él, llorando postrado al lado de su carbonera, pedía a Dios que enviara misioneros a Gales. Y un día escuchó la voz de Dios, y Dios le dice: Robert, he escuchado tu oración. Ya tengo ese misionero que va a ir a Gales, a las ciudades de Gales. Y él dice: dime quién es, Señor. Y Dios le dice: tú. Ese misionero eres tú. He visto tu pasión, he visto tu amor, he visto tus lágrimas por esta ciudad, y te voy a enviar a ti. Él le dice: Señor, yo no sé de Biblia, Señor, yo no sé predicar. Él dice: simplemente vas a salir y yo te voy a usar. El primer día que Robert pasaba por las cantinas de Gales, los borrachos salían llorando de las cantinas, y cuando lo veían se arrodillaban ante él y decían: háblenos, háblenos. Amada iglesia, si nosotros empezamos a clamar que Dios envíe obreros para esta iglesia, que Dios envíe obreros para esta ciudad, nosotros vamos a ser los primeros, porque Dios nos va a llamar a nosotros, porque Dios va a ver la pasión con la que clamamos, porque Dios va a ver el dolor que está en nuestro corazón, y entonces te dirá: tú eres ese hombre, tú eres esa mujer que voy a usar para transformar Suba, que voy a usar para transformar tu nación. Padre, yo quiero cerrar hoy diciéndote: envía obreros, Señor. Levanta obreros en esta iglesia, empezando por mí, Señor. Levanta obreros empezando por mí, Señor. Que suelten el cansancio, la pereza, el apego al celular, el ocio, para ir por los perdidos, Señor. Aquellos que van camino al infierno, ellos están haciendo fila para el infierno, Señor. Pero ayúdanos a cambiar el curso de la vida de la humanidad. Ayúdanos a cambiarle, a dar aquellos de un giro de 180 grados, Dios. Ayúdanos a cambiar el curso de la humanidad, y solo lo cambiará la predicación del evangelio de Jesucristo. Eso no lo cambia gobierno, no la cambian las políticas del nuevo gobierno ni del anterior gobierno. Eso lo cambia la iglesia, y la iglesia está aquí. Dile hoy, esta mañana: Señor, aquí estoy. Si tú me quieres usar, aquí estoy, Señor. Coloco lo que tú me has dado, mi vida, mis manos, mis pies, mi salud, mis recursos, los coloco hoy delante de ti, y te digo: heme aquí, heme aquí. Si alguien ha venido con una carga, yo quiero terminar orando por esas cargas. Hay una hermana que nos pide por el señor Braulio Hernando Ruiz Guataqui, que tuvo un accidente. Señor, yo te presento a Braulio, Señor. Donde esté él, en la clínica o en reposo en casa, extiende tu mano
y toca su cuerpo, cielo. Si aquí hay personas enfermas, Señor, ora, yo te pido que ores por tu salud. Dice que Jesús oraba por los enfermos, oraba por los enfermos. Ora por ti, ora por ese problema de tu salud. También te pido, Señor, por nuestra hermana Juliet Guataki, que pide que oremos por una cirugía que ella le van a realizar. Si estás aquí, Juliet, voy a declarar la palabra de Dios. Padre, tú conoces a Juliet. Tú conoces la necesidad que tiene Juliet. Ella pide, que dice que tiene temor a que puede perder su trabajo en el tiempo de la cirugía. Señor, ayúdala a ella. Tú eres el mejor cirujano. Si tú quieres hoy operar, Señor Jesucristo, quieres sanar hoy a Juliet, extiende tu mano y toca su cuerpo, Señor. Pero si tú la quieres llevar al quirófano, usa a ese médico. Pero también toca el corazón de su jefe, que ella no pierda el trabajo. Ese es el sustento de ella. De eso depende ella para su familia, para sus necesidades. Y te ruego por ella, Dios, en esta mañana. Pero también por los que estamos aquí, en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor y nuestro Salvador. Amén y amén.